Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, gracias por seguir ahí, por buscarnos, por encontrarnos y por cogernos con cariño para escuchar información confidencial. Este no es un espacio de actualidad, aunque de actualidad hablamos, pero no es un espacio para saber qué ocurre, sino para conocer la verdadera dimensión de algunas noticias que están afectándonos y que otros medios cuentan muy bien, pero se dejan la mitad de la historia. Aquí intentamos ofrecer información contrastada, confidencial, siempre que podemos con invitados, de la realidad que no nos cuentan. La otra, la oficial, la de la rueda de prensa, ahí ya otros compañeros se ocupan y sabrán qué hacer. Este es un espacio de libertad donde los años, la experiencia, los contactos nos dan datos que son claves para entender la realidad de nuestro país hoy. Gracias por estar ahí. Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa. El año que viene, a partir del 2 de enero, otros amigos se suman a este equipo. Ya les daré la bienvenida como merecen. Gracias a iVoox, que transmite desde el primer día en audio este espacio y que pueden además hacerse fans y colaborar económicamente con este proyecto. No saben la falta que nos hace. Spotify, Spreaker, Amazon Prime, gracias a todos. Y muy especialmente al canal de YouTube con el que empezamos así a ver qué pasa. Y estamos ya con 11.000 y pico seguidores en año y poco y que esperamos se multiplique. Necesitamos muchos más para poder mantener este espacio en marcha. Ahí también pueden colaborar si pueden hacerlo. Toda ayuda es poca. ¿Por qué? Pues porque aquí no llevamos el carné en la boca. Yo lo siento, pero hay muchos compañeros que lo hacen. Y yo entiendo que la necesidad profesional está muy mal y hay que acabar pues trabajando para un partido, aunque haya sido periodista. Pero no nos gusta esa tarea. Creemos que si eres periodista lo eres, si eres político lo eres. Mezclar una cosa y otra no es bueno. En España se bate un récord que da mucha pena. Hay más políticos que en ningún país de Europa. Les repito, el número de políticos que hay en España, políticos con cargo público, diputados, senadores, directores generales, secretarios de Estado, subsecretarios, alcaldes, concejales, es el mayor de Europa. No hay una cifra oficial, pero todas las fuentes coinciden que la cifra está sobre 400.000 personas. 400.000 personas dedicadas a la política. Estos son 300.000 más que Alemania, que tiene el doble de población. Y en segundo lugar, después de España, está Italia, pero con la mitad, con 200.000 políticos. ¿Qué pasa en este país que hay tanto político y con perdón, lo hacen además tan mal? Bueno, pues que es el país con más ministerios de Europa junto a Italia y Suecia, que es el país con más aforados de Europa, porque los políticos han de ser juzgados por otros jueces, ellos no son como usted y como yo. En definitiva, que solo de diputados y senadores nacionales y autonómicos se nos van al año 700 millones de euros, solo de eso. El déficit fiscal está provocado en buena parte también por esto y lo ha disparado Sánchez a 1,5 billones con B de barbaridad de euros. Sánchez ha elevado el gasto público 70.000 millones más que Rajoy y el doble que Aznar. Miren, ni bomberos, ni médicos, ni profesores de universidad, ni profesores de escuela primaria. No hay ninguna profesión tan brutal, tan abultada como la de político en este país. ¿Y saben qué pasa? Que cuando hay un confinamiento y los políticos están en casa y no trabajan, el país funciona.
y que cuando el presidente publica un libro y van 14 ministros a hacerle la pelota, a ver a Jorge Javier y a Sánchez, nadie nota su ausencia. En definitiva, que ellos son el problema, no la solución. ¿Hasta cuándo seguir pagando 400.000 sueldos que no resuelven nada y lo provocan todo? Hay otra manera de entender este país y algún día entenderán ustedes que se hace ya en algún rincón del mundo y que funciona. Poco a poco se lo iremos contando. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Ha vuelto a ocurrir en un partido de fútbol en la categoría cadetes que tienen 14, 15 años. Se enfrentaban dos equipos, el Vic y el Planadeu Roureda, y acabaron a bofetadas. No los chicos en el campo, no, los padres. Y luego ya todos, vean las imágenes, son vergonzosas. Una batalla campal en presencia de menores de edad. Nada justifica que en un partido de fútbol se realice tanta violencia, tenga la práctica de los adultos ese mal ejemplo a los hijos que están viendo o jugando en el partido. Nos reflexiona al respecto nuestro inspector de policía, Serafín Giraldo, portavoz de H50. Escuchamos. Nuevamente ha vuelto a ocurrir una vergonzosa, triste, lamentable pelea en un partido de fútbol de cadetes. Durante este fin de semana, en un enfrentamiento entre la Fundación Vic y el Planadeu Roureda. Este fin de semana, reitero, se enfrentaban en fútbol juvenil, increíble, niños jóvenes de 14 y 15 años que pertenecen al grupo 7 de la primera cadete catalana. Hay un vídeo a través de la red social X que evidencia lo que pasó. Un jugador, un niño de 14 y 15 años propinando patadas a una persona que se encontraba en el suelo. Un caos, altercado por todas partes, los adultos saltaron al campo, hubo empujones, hubo puñetazos, unas impactantes imágenes que realmente lo que dan es vergüenza. Vergüenza de ver cómo se llega a una situación tan lamentable de pérdida del control de nervios por algo que sencillamente es un juego. A pesar de todos los esfuerzos que se están poniendo por parte de prácticamente todo el mundo, medios de comunicación, federación, todas las personas o todos los que se ven involucrados alrededor del fútbol, parece que no hay remedio, que este deporte no tiene remedio. Sencillamente la violencia parece que corre pareja al fútbol. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Le sigo dando vueltas a mi cabeza lo que les contaba al inicio, que España es el país europeo con más políticos, con más cargos públicos en la política, doblando a Italia, que es el segundo, y triplicando a Alemania. Y sigo pensando que ellos no son la solución, sino el problema. Pero yo quizás soy el pasado. Déjenme saludar al futuro. Josué Cárdenas, bienvenido, ¿cómo estás? De pasado nada, estás más presente que nunca. Y la gente te quiere eso dicen, eso. Josué, ¿nos sobran políticos o es que nos falta
calidad en los políticos que ocupan cargo público. No, sobran. Además, sí, habiendo muchos son inútiles, pues imagínate el problema. O sea, además no tienen calidad los muchos que hay, ¿no? Sobran, evidentemente. Yo creo que cuando hablan de recortes tienen que empezar por ellos. Y yo creo que una de las mejores medidas serían acabar con tantos y tantos políticos que están copando las instituciones. Sánchez y su gobierno se ha convertido en una agencia de colocación. Si eres amiguete, si te has portado bien con el presidente Sánchez, pues te va a ir bien y te va a colocar. Lo hemos visto con el señor Oliver, compañero nuestro, que bueno, pues sabe que si no está en la Secretaría de Estado, pues está en F, y si el ex ministro de Industria ahora se va también a la ONU, el señor Iceta también va a acabar en la ONU. Bueno, el caso es seguir medrando, ¿no? Yo no veo a ningún político, muy poquitos, que lo dejen todo, que vuelvan a su vida y que se dediquen a lo que se estaban dedicando antes, y sí que veo vividores profesionales y gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Y eso incluye a los nuestros, porque si no nos criticamos como profesión, mal iríamos. Y es algo que cada vez que estás con nosotros a mí me gusta recordar. Miren, cuando un cargo público deja de ser cargo público y se va a tertulianear a la tele, yo es que defiendo que en lugar de poner, por ejemplo, Verónica Fumanal, periodista. No, hombre, no, que pongan Verónica Fumanal, ex directora de comunicación de Pedro Sánchez. Y entonces uno sabrá que lo que opine no es neutral. Bien, pues están las teles llenas, sobre todo Televisión Española, La Sexta, pero también Telecinco, también otras cadenas. Ana Pardo de Vera, que está en todas las cadenas haciendo tertulias, que digan asesora de comunicación del gobierno de Rodríguez Zapatero, que pasó por todos los ministerios. O Cristina, claro, o Cristina Fallarás. Yo me he encontrado con Cristina Fallarás en infinidad de platós, y sí, periodista de izquierdas, no. Cerró la lista de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, estamos camuflando a periodistas como si fueran gente independiente cuando no lo son. Y otra cosa, yo esto, Josué, en la derecha no lo encuentro. Es decir, es verdad que Miguel Ángel Rodríguez hizo de tertuliano un tiempo y no ponían ex jefe de prensa o de comunicación o portavoz del gobierno de Aznar. Pero en la mayoría de casos en la derecha no ocurre, hay como complejo, y en la izquierda complejo, vamos, lo maquillan todo y pa'lante. Están por todas partes. No, absolutamente. Yo, a pesar de mi corta experiencia periodística, pues ya al vivir 2 legislaturas me he dado cuenta, como muchos que iban de compañeros independientes y que se llenaban la boca de independencia la pasada legislatura, hoy están en el gabinete de Armengol, de la jefatura del Congreso, la presidencia del Congreso, están en el gabinete de Sánchez, y bueno, pues les ha ido muy bien estos 4 años lamiéndole las botas, ilustrándole las botas al presidente y al gobierno. Es una auténtica vergüenza. Y luego a ti, a mí, son a los que nos llaman agentes electorales porque un día leímos un manifiesto o un día nos posicionamos, tremendo, ¿no? Es tremendo. Bueno, señores, ayer, por cierto, Josué está en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Me hablas desde ahí. En el día de ayer, Sánchez hizo aquello quedar bien sobre la presidencia europea, cómo había terminado el mandato de España. Lo importante, mañana se reúne Feijóo y Sánchez. Hay mucha gente que le decía a Feijóo, no te reúnas, no vayas. ¿Qué más puede hacer ya para insultar al Partido Popular y al país? ¿Tú en qué posición estás? ¿En la que debe reunirse o no? Bueno, no solo mucha gente, se lo hemos estado diciendo. El propio Partido Popular nos estaba vendiendo toda la semana que no era conveniente poder acudir, y las fuentes que estábamos consultando nos decían que no, porque el presidente sí había anunciado una llamada, pero nunca se producía y que estaba jugando con ellos.
bueno, pues en el último minuto, como suele pasar y como pasó muchas veces la pasada legislatura, hubo abstenciones del Partido Popular en el último minuto que salvaron y fueron un flotador para Pedro Sánchez cuando les faltaba el voto de Esquerra o les faltaba el voto de Junts, ¿no? Me parece que es, de verdad, otra bajada de pantalones. Se puede vender como hombre de Estado, pero es que no estamos en una situación normal, no estamos en una situación de Estado. Sin duda. Si por la mañana en manifestaciones hablamos de golpe institucional, si hablamos de tiranía, si hablamos de que Sánchez está pervirtiendo todas las instituciones, ¿por qué tratarle como un interlocutor más, como si fuera un presidente decente con el cual se puede llegar a acuerdos y con el cual hay que llegar a puntos en común? En la reunión veremos cómo acaba, no esperamos mucho de ella, pero Sánchez conseguirá parecer un hombre ecuánime que recibe en la Moncloa y le da la mano y hasta a lo mejor baja un escalón a Feijóo para callar las voces que dicen que es un dictador. Bueno, todo es teatro, todo es teatro. Como que el Congreso ahí en el que estás no lo puedo entender. Hace una propuesta Partido Popular y Vox para quitar el IVA o rebajar, eximir de IVA, quitarlo de los productos básicos de la alimentación en una situación de inflación como la que estamos. Y querían incluir hasta la carne y el pescado. Y PSOE, Sumar y todos los demás han dicho que no, incluido Coalición Canaria y PNV, creo recordar. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, la izquierda defiende una serie de mantras que no son verdad, que son absolutamente falsos, pero los dicen tan convencidos que mucha gente les cree. Y uno de ellos es que el IVA es el que posibilita que haya escuelas públicas y educación pública, pero esto que suena tan grotesco, tan populista y tan demagogo es, digamos, una de las ideas primarias en la izquierda, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier bajada de cualquier impuesto para ellos supone acabar con 2 niños en Gaza y 3 señoras en un hospital, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser serios, ¿no? Yo soy partidario de verdad y yo, de verdad, a mí no me preocupa que haya un debate a nivel impositivo sobre cuándo deben subir, cuándo deben bajar, qué y cuáles no impuestos, ¿no? Pero la realidad que con el techo de gasto disparado, como lo hemos tenido, como los presupuestos que también quiere presentar María Jesús Montero, no haya una medida que por lo menos alivie el bolsillo de los españoles, porque yo creo que el IVA, a pesar de que la diferencia no es abismal, pero oye, sí que se nota con esos productos básicos que yo creo que, claro, consumen desde Yolanda Díaz, desde el pijerío de Yolanda Díaz, hasta el currito, que ya está dejando de votar a la izquierda porque se da cuenta que le están timando, que con la posibilidad de que la carne, el pescado le salga pues 4 o 5 euros más barato, que sumado a toda la retahíla de productos con el que se llena la compra, pues evidentemente es una diferencia sustancial. La izquierda defiende una serie de mantras, el PSOE se está sumando a todos los mantras que nacen de no sé qué escuela, sí, con tintes evidentemente pues bolivarianos y los que conocemos, ¿no? Pero el PSOE ya en el tema de esta semana también se ha sumado al carro de la despenalización de las injurias a la corona y de la exaltación del terrorismo, con esta votación en contra de una cuestión que luego al final lo acaban haciendo, porque me acuerdo perfectamente que también se opusieron a la bajada del IVA del gas durante mucho tiempo y al final tuvieron que pasar por el aro y le echaban la culpa a Europa. Decían, no, Europa no nos deja. Oiga, no nos mientan, no nos sigan tratando. Sí, pero se están cruzando muchas líneas. El ultraje a la bandera, la libertad religiosa, cuidado porque también está en riesgo. Y fíjense, este dinero que ellos dicen, el IVA nos es necesario para escuelas. Les pongo un ejemplo. En los últimos 3 años, el gobierno ha inyectado al cuerpo de los Mossos de Escuadra, cójanse fuerte, 1.200 millones de euros. En 3 años, 1.200 millones. Para que se hagan una idea, en la lucha contra la droga han invertido 300. La media es de 360 millones al año, que forma parte de los pactos entre de unos y otros para el traspaso de poderes. Creo que hay un diputado que estuvo en Unión del Pueblo Navarro, ahora en el PP, le echaron de UPN por no votar a favor del PSOE alguna ley, como sabéis, y es Sergio Sayas, que estos días ha resumido muy bien la situación que se vive en el Congreso donde tú estás. Escuchen.
El problema que tiene la democracia no es la ley, son ustedes, que se están dedicando desde el Gobierno de España a erosionarla y a demolerla. Ese es el problema que tiene la democracia en España. Nuestra Constitución y nuestra democracia se erosiona cuando se dan indultos a quienes han dado un golpe a la Constitución en Cataluña. Nuestra democracia se erosiona cuando se ataca a los jueces acusándoles de prevaricar, cuando lo que hacen es juzgarles a ustedes no por lo que piensan, sino por los delitos que cometen. Nuestra democracia se erosiona cada vez que dan una amnistía como un precio a un chantaje para tener 7 votos en este Parlamento. Y desde luego, la democracia se erosiona hasta el fango cuando hacen una moción de censura de la mano de Bildu, que es un partido que no se ha desapegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA. Fíjense, si no se ha despegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA, que cuanto más apuestan ustedes por blanquearlo, más se empeñan ellos en demostrarles lo que son. El otro día, cuando presentaban al candidato de Bildu al Parlamento Vasco, lo hacían de la mano de 3 exjefes de ETA para recordarles a ustedes de dónde vienen. Y ustedes están haciendo una moción de censura en Pamplona de la mano de un partido que hace actos con jefes de una banda terrorista y que ha llevado a más de 100 condenados por terrorismo en los últimos 10 años. Y vienen aquí a hablar de respeto al Estado, de decencia democrática y de respeto a la Constitución. Es que si les quedara vergüenza, por lo menos hay cosas que no se atreverían a decir. Vaya repaso, Josué, vaya repaso. Pero está muy bien poner cada cosa en su sitio. Es decir, lo que ocurre, ocurre. Tenemos un gobierno apoyado por un prófugo delincuente huido, por etarras que se presentan en los ayuntamientos con delitos de sangre ocupando ser concejales o alcaldes. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿no? Así es. Yo creo que Sergio Sayas, lo que se denomina en fútbol, baja muy bien el balón, baja muy bien la pelota y lo que hace es explicar muy bien y desgranar la erosión que el Partido Socialista está llevando a cabo. Yo les digo, comparen y si encuentran algo mejor, pues cómprenlo, ¿no? Comparen los portavoces que ha elegido el Partido Popular, solo desde el estilo, solo desde la capacidad que puedan tener Sergio Sayas, Cayetana Álvarez de Toledo, Miguel Tellado, y compárenlo con Óscar Puente, con Pachi López, anteriormente con Adriana Lastra, compárenlo con el estilo de Sánchez, que ya ha adoptado una posición que es absolutamente inseparable de alguien de Bildu. O sea, de verdad, hagan ustedes la prueba. Yo sé que es doloroso, pero cojan los discursos y escúchense un ratito de Rufián, un ratito de la portavoz de Junts, un ratito de Sánchez, un ratito de Yolanda Díaz. Cada uno, unos con más azúcar y otros con menos, pero la realidad es que es el mismo proyecto político, defienden absolutamente lo mismo. Sí. Y en cambio, pues aquí Sayas la verdad que le retrata de una manera enorme, sobre todo cuando habla de lo poco despegado o nada despegado que está Bildu de la banda terrorista ETA. Yo creo que tanto Sergio Sayas como Carlos García Danero lo saben muy bien y es una auténtica vergüenza que siga pasando, y creo que hay que repetirlo, Albert, hasta la saciedad. Sí. O sea, hasta que cale de tal forma que el Partido Socialista y Bildu no puedan formar gobierno. Fíjense cuál es el nivel al que se refería Josué de altos cargos. María Jesús Montero en el Senado, con esto creo queda retratada el resto de su vida. El presidente del gobierno jamás ha utilizado el Falcon para desplazarse a un acto político de su partido. Bueno, nunca. Pues no hay más preguntas, ¿no? Porque creemos que lo ha hecho una vez por semana mínimo. Ha ido en bicicleta, Albert. Es increíble, o sea, de verdad, yo lo que pienso cuando oigo a una ministra decir esto es, ¿y no le dará vergüenza a ella mentir tanto? Y parece que no, que aquí lo único importante es servir al líder y que el líder esté contento, y seguro que luego le ha dicho gracias por lo que has dicho en el Senado, ¿no? Es muy triste, es no pensar en el país o en quien te paga el sueldo, sino en el líder que te ha colocado a dedo y al que vas a negar cualquier error, aunque mate a
a su compañero de escaño. No hay límites. Es bochornoso. No sé si llamarlo privilegio o tengo la mala suerte desde arriba, desde la tribuna del Congreso, desde la tribuna de prensa, poder ver cómo después de cada intervención de un ministro o de un socio de Sánchez, todos pasan al lado de Sánchez cuando Sánchez está sentado y no está de viaje, está en el Falcon, y pasan y se le puede leer en los labios: lo he hecho bien, te ha gustado, y siempre hay esa mano de Sánchez cada vez que interviene Rufián, cada vez que interviene Yolanda, cada vez que interviene Rejón, cada vez que interviene María Jesús Montero. Es absolutamente bochornoso, pero claro, él les ha dado esa posibilidad, ¿no? Es Sánchez el garante, el padre putativo de todos estos especímenes, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que la mentira es un gran arma revolucionaria, lo decía Lenin, y esto se lo han aprendido muy bien, y no sé, acabarán diciendo que el Tito Berni era afiliado del PP de Tuán, del barrio de Madrid, y que, no sé, en el Ramsés, pues en realidad los que estaban eran los del PP, y que los 2 millones de Andalucía, pues eso, eran peperos desorejados los que lo gastaban en lupanares y en ese tipo de cosas. Es que acabarán diciendo eso. Y el problema es que algunos se lo tragarán, claro, algunos pedirán perdón y dirán: pues puede ser, a lo mejor sí éramos nosotros. Hablando de políticos, te encontraste con un exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en el metro. Y eso es muy poco habitual. Tan poco habitual que pusiste un tuit. Cuéntamelo. Bueno, pues yo soy usuario, lo sabe perfectamente Albert y lo saben nuestros operadores de metro, y estoy muy orgulloso porque creo que el metro de Madrid funciona muy bien, y no tanto el cercanías, evidentemente, que depende del gobierno. Y entonces me gustó encontrarme con Enrique Ruiz Escudero, el que fue consejero de Sanidad en la peor época, en la época más complicada, y le pude saludar. Tenemos personas en común y la verdad que tuve oportunidad de tratar bastante con él en épocas muy complicadas y momentos muy difíciles para él. Ustedes saben que la Consejería de Sanidad o el Ministerio de Sanidad suelen ser las Marías, ¿no?, que le llaman, suelen ser ministerios y consejerías que, bueno, más allá de ajustar presupuestos, pues no tiene mayor complicación, ¿no? Pero a él sí le tocó una papeleta muy difícil, y creo que, a diferencia del consejero de Sanidad andaluz, del gallego, del balear o del asturiano, creo que Enrique Ruiz Escudero sí fue muy valiente, y todos los días le teníamos tanto a él como al señor Zapatero, su viceconsejero, pues dando explicaciones y comentando que es verdad que tuvo la papeleta de la cuestión de las residencias, ¿no?, que yo creo que de eso se debe dar más explicaciones, porque al final se han tirado la pelota Ayuso y Pablo Iglesias, al final nadie ha tomado responsabilidades, y lo peor fue que abuelos dando golpes en las puertas tuvieron que morir, y murieron, y eso es tremendo. Pero yo creo que Enrique Escudero, verle cuando todavía está senador en activo, o sea, no ha dejado su vida política, siendo un senador, pudiendo utilizar el taxi, pudiendo esos 72.000 euros que se han gastado mientras no ha habido gobierno y no ha habido actividad parlamentaria, pues él que coja el metro y se desplace en metro, pues me parece algo a alabar. Lo diría si me encontrara sería lo lógico, sería normal en otro país. Es que Íñigo Errejón se llena la boca de hablar de los servicios públicos, y no lo he visto en mi vida en el metro. Y miren que me muevo, por zonas a lo mejor por las que se movería Errejón, por los que se movería Yolanda Díaz. Pero Yolanda Díaz no se mueve en estos transportes, sino decide pues otro tipo. No se mueven en esos transportes, primero por clase, porque les da asco estar con la chusma, con los que sí lo usamos, y segundo porque, claro, cualquier español que le vea le va a reclamar, le va a decir, oiga, es una auténtica vergüenza. Y en cambio hay otros pues que pueden pasearse, ¿no? Ha habido épocas de España en la que el ministro se bajaba al bar a tomar el garajillo, a tomar un café y compartir con la gente, ¿no? Esto ya es absolutamente imposible, tiene que ir con una corte de gorilas, y Enrique Ruiz Escudero iba tan tranquilamente paseando por el metro y llegando aquí al Congreso, o sea, desplazándose en el trabajo. Así que fue algo bueno, y desde aquí le saludo, y tuve la oportunidad de hablar con él, y la verdad que le tengo aprecio personal. Sin duda. Bueno, y hablabas del transporte público y de cercanías, que ha tenido, como saben, 3 descarrilamientos y otros más en los últimos días fuera de Madrid. Juan Figueroa, que es asesor de la Comunidad de Madrid, estuvo aquí hace unos días y nos apuntó una posibilidad que le había llegado a este programa. Es una hipótesis que se está investigando ahora mismo, y el origen del problema podría estar en el Centro de Control de Valladolid. Escuchen lo que nos contó. Nos ha llegado cierta información de que los trenes que han descarrilado salieron del centro de verificación que tiene Renfe en Valladolid,
y no todos los técnicos estaban de acuerdo en que salieran. ¿Os ha llegado algo, Juan? Bueno, sí, a nosotros, por lo menos a mí sí que me ha llegado, y yo lo he oído ya que hay gente que está intentando, y yo supongo que eso derivará en preguntas parlamentarias y en una investigación adecuada, porque claro, tú imagínate, por ejemplo, que esto supondría que supusiera pues que había un problema o no están verificados los frenos o las campanas de revisión están mandando trenes a Madrid sabiendo que podían tener algún problema. O sea, ya no me parecería... Mira, yo solo pido a Dios que no sea verdad. Porque como esto se certifique y sea verdad, entonces estaremos pensando que había personas que por cumplir, por no haber hecho una revisión, una renovación de los equipos adecuados y además por no hacer su mantenimiento, estén deliberadamente poniendo en riesgo a toda la ciudadanía en Madrid. La información que nos llega y se está investigando es por qué dejaron salir alguno de los convoys que descarrilaron cuando los técnicos decían que no salieran. Pero hubo un alto cargo político del lugar que dijo que salgan. Es la información que nos llega. No doy nombres porque hasta que no se termine la investigación no podemos asegurar que sea tal y como lo estamos contando. Pero algún día se sabrá lo que está ocurriendo ahí. Yo espero, Renfe también debe estar haciendo una investigación interna o lo va a ventilar con las 3 frases que nos dijo en aquel informe tan parcial, Josué. Bueno, es que a mí lo primero al ver, claro, escucho Valladolid y escucho transportes y hay una vinculación directa, o sea, de verdad, de llamarme lo que sea, pero sí. Vamos, Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, concejal del Partido Socialista de Valladolid, ahora ministro de Transportes por su buena relación con Pedro Sánchez, y que esos trenes sea en Valladolid donde se deberían haber revisado y que salieran defectuosos presuntamente de Valladolid, hombre, huele un poquito. La ministra de Igualdad de este gobierno, recordemos que ya no es Irene Montero, es una señora que era la mano derecha en Valladolid de Óscar Puente. De verdad, esto es muy grave y hay que preguntárselo a Óscar Puente directamente. O sea, en cuanto le pille por los pasillos del Congreso, no duden en que se lo voy a preguntar, porque es absolutamente grave. Él dirá que vive para parar el fascismo y ese tipo de cosas, no sale de ahí. Pero creo que es absolutamente grave que esto se pueda producir y yo la vinculación la veo absolutamente directa. O sea, sí que es verdad que se habló, el propio Óscar Puente, claro, se cree el ladrón que son todos de su condición. El propio Óscar Puente, en un corrillo, y lo voy a contar porque lo puedo contar, porque no estoy desvelando nada, dijo entre risas que el boicot podía venir de la Comunidad de Madrid y ser la Comunidad de Madrid la que estuviera boicoteando esos trenes y así poder echarle la culpa al gobierno. A ver si eres tú, Óscar Puente, a ver si eres tú el que te has dedicado a boicotear desde Valladolid esos trenes, dar órdenes ahí a Renfe, con las que seguramente tengas una buena relación de los años que has estado ahí como alcalde, aunque entiendo que es complicado tener buena relación contigo, y más con las fotos que se están viendo ahí en Bermudas, ahí en la Renfe, que das una imagen deplorable. Pero a ver si eres tú el que estás boicoteando, a ver si eres tú desde Valladolid el que está controlando todo esto. Esto es muy grave y hay que preguntárselo evidentemente a Óscar Puente. Te lanzo la pelota, yo sigo mis datos, busca tú confirmaciones y a ver si descubrimos qué pasó, si alguien cometió un error o incluso dejó salir un tren a sabiendas que podía tener un problema, por ejemplo, en el frenado. Lo dejo ahí. El tiempo nos dirá qué más podemos aportar. Me dan un minuto. En un minuto hemos invitado, luego sigo contigo, Josué, hemos invitado a Juan López Alegre, profesor de la Universidad Abat Oliba. Miren, las relaciones de Puigdemont con Putin y con Corea del Norte las conoce este hombre perfectamente y hasta las ha sufrido. No se lo pierdan, es información confidencial. Estás escuchando Castillón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo.
Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy Catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Este no es un espacio de actualidad. Queremos ir más allá, buscar la raíz, el origen de la información que a menudo otros medios cuentan, incluso darle la vuelta a esa información para entenderla mejor, por qué sucede. Aquí no vamos con medias tintas, intentamos aclarar lo que sucede y llamarlo por su nombre. Es uno de los objetivos de este espacio, 1 hora al día, pero en 1 hora que tengan contenido suficiente para crearse su propia opinión. Aquí tampoco nos gusta decirles lo que deben pensar. Hay una persona que tiene una opinión propia y mucha información acerca de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Cataluña. Asegura que en menos de 1 año se podrá cerrar ya los detalles de un referéndum de independencia. Es gravísimo, hablamos de pocos meses. Esa persona es profesor en la Universidad Abat Oliba, ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña y es consultor político, el profesor Juan López Alegre. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, me alegro mucho de verte. Un placer y un honor. Lo que digo se lo oía el otro día con Carlos Herrera y me sorprendí. En menos de 1 año estará preparado el referéndum de independencia catalán, ¿de verdad? Sí, porque en el fondo la parte clave de la legislatura de Sánchez es este primer año, porque en otoño, como muy tarde en otoño, van a haber elecciones autonómicas en Cataluña y Junts y Esquerra Republicana en este primer año es cuando tienen que despedazar la túnica de Cristo y por lo tanto conseguir las máximas concesiones de Sánchez para llegar en una posición de ventaja a esas elecciones autonómicas. Lo que no consigan en estos meses, luego ya les da igual porque habrán sido las elecciones. Por lo tanto, las condiciones del referéndum claramente se van a fijar en estos primeros meses. Sabemos que van a retorcer ese artículo de la Constitución en el que habla de consultas, pero claro, la Constitución habla de consultas a toda España, no a una parte de ella. ¿Cómo van a provocar que acabe tragando hasta el Constitucional para llegar a un referéndum pactado, que es lo que buscan? No, tienen un truco ya en marcha, que de hecho parece que en la reunión que va a haber el jueves entre Aragonés y Sánchez se vaya a poner encima de la mesa y que de hecho tanto Iceta en su momento como ella ya han explicado, que es la ley de consultas del año 2014 de la Generalitat de Cataluña. Esto es una ley de referéndums que se pueden convocar solo aquí en Cataluña, que tiene potestad para convocarlas un número de ayuntamientos, el Parlamento catalán o el presidente de la Generalitat, y que son referéndums de índole no consultivo. Pero tú y yo, Albert, sabemos perfectamente que lo no consultivo en política no cuenta. O sea, ellos van a hacer un referéndum donde, aprobado por el Parlamento, le preguntarán a los catalanes si están conformes en modificar su estatus de relación con España, y con eso van a conseguir 2 cosas. La primera es que todos aquellos catalanes de buena fe, que si lo hacen se equivocarán, si me permites la opinión, que quieran votar que no porque se sientan cómodos y tranquilos dentro de España, participen, porque dirán, bueno, pues como que el referéndum es legal, hay que participar para dar nuestra opinión. Eso es hacerle el caldo gordo al separatismo, y con eso, por lo tanto, conseguirán participación y legitimarán su referéndum. Y lo segundo es que una vez salga que sí, que hay que modificar el estatus de Cataluña con España, porque sumar aquí los comunes, el PSC, Esquerra, Junts y todos los medios de comunicación oficiales subvencionados harán campaña para modificar este estatus, igual que pasó con el Estatuto de Autonomía del 16. Luego de eso el independentismo dirá, ves cómo tenemos derecho al referéndum y a la independencia. Eso es exactamente el plan que están perpetrando el PSC, Sánchez y sus socios separatistas. O sea, un 1 de octubre un poquito mejor maquillado, ¿no? Y sin orden judicial para que se evite. Al final, la manipulación mediática hace mucho para que crean muchos catalanes que hay que salir a votar. Y esa manipulación la estamos viendo, pero no solo en los medios catalanes, en los nacionales también, Juan, cada día más.
Bueno, eso meramente lo que hará será legitimar a ojos de la Cataluña oficial la independencia, y luego hay que tener en cuenta que Cataluña no es una democracia. Aquí lo que son los medios contrarios al régimen independentista sencillamente no existen, porque como tú sabes el CAC es el que tiene que conceder licencias y por lo tanto pues los medios que ya están se desahoga a través de que no tienen ningún tipo ni de ayudas oficiales, ni de campañas de publicidad, ni de reconocimiento, y los medios que se podrían implantar en Cataluña a través del control del CAC, pues no se implantan en Cataluña, con lo cual nosotros no somos una democracia. Aquí yo creo que hay que envidiar muchísimo a otras comunidades autónomas que acaban discutiendo estos días que hay plenos de presupuestos sobre medio punto de IRPF. Aquí estamos hablando de que una comisión del Parlamento Europeo llega mañana a Barcelona para analizar si más de la mitad de los catalanes pueden estudiar en su lengua materna en un colegio, y el Grupo Socialista Europeo no forma parte de esa comisión. Es tremendo. El Financial Times no hace mucho hacía una editorial a favor de la amnistía. Es verdad, y aquí lo hemos comunicado, que el Financial Times hace cosas muy raras. Hasta Zelensky les ha pedido explicaciones de la información que publican favorable a Putin y a Rusia y les ha llevado a tribunales para que retiren datos. ¿Esto lo pagamos todos? Sí, claramente. La publicidad que no llega, siguiendo con la pregunta de antes, a la ABC, al Debate, a la COPE o a tu programa, sí llega a los medios de comunicación internacionales. Ten en cuenta que la Generalitat tiene un plan para contar con, entre comillas, 52 embajadas en el extranjero y que, por lo tanto, gastan muchísimo dinero en difundir toda su ideología y toda la propaganda separatista alrededor del mundo. Hubo un momento en la vida, la gente es muy joven y no se acordará, cuando Sánchez fue presidente, que nombró ministro de Exteriores a Borrell, y en aquel momento las embajadas recibieron instrucciones para combatir la propaganda separatista. Hay que tener en cuenta que en todo lo que es la ofensiva exterior, por ejemplo, la Generalitat hace 2 semanas ha entregado la financiación para construir un colegio donde se enseñe catalán en el sur de Francia, mientras en Cataluña se mantienen casi 1.000 barracones en colegios de primaria y de secundaria. Pero lo que decías tú, Albert, del Financial Times, sí. Yo le recomiendo a la gente que lea el libro que escribió Sandrine Morel, que ella es la corresponsal del diario Le Monde aquí en España, que ella en su libro sobre el procés cuenta una conversación que ella tiene en el 2017 con un alto cargo del Palau de la Generalitat, donde le empieza a hacer preguntas sobre cómo van a hacer lo del cambio de la ley a la ley, cómo van a declarar la independencia. Y el funcionario, el alto cargo, la interrumpe diciendo, bueno, dice, ya le diremos nosotros a tu empresa que nos diga lo que nos tienes que preguntar, porque a fin de cuentas para eso os ponemos publicidad, ¿no? O sea que ellos han estado comprando y ahí eso lo podrías conectar con... Hay un profesor que se llama Juanjo Olivas, que os lo recomiendo mucho tanto a ti como a la audiencia, que ha hecho todo un seguimiento de toda la panoplia que se han montado con el tema de la Universidad de Toronto y el tema de Pegasus, como todo es un montaje financiado por la Generalitat de Cataluña. Es tremendo. Al final Puigdemont se va a escapar del control europeo. Se ha demostrado sus relaciones con Putin, su coqueteo hasta con Corea del Norte, y parece que nadie quiere saber o profundizar más, solo la Guardia Civil, que no para de entregar informes y más informes al juez, pero no vemos una acción de condena por parte de Europa a Puigdemont cuando puede ser el hombre de Putin en un gobierno europeo, ¿no? Bueno, yo creo que el cabo suelto de la relación que tienen Puigdemont y Sánchez es precisamente Europa, que no Bélgica. Los belgas también están ahí a lo que se les pida, pero no en cambio el Parlamento Europeo. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el Parlamento Europeo tiene en marcha una investigación que está haciendo un instituto independiente, que es el Instituto de Helsinki, que es un instituto no solo financiado por Europa, sino también por Estados Unidos, por ejemplo, que está investigando cuáles son las relaciones, los vínculos y la financiación que Moscú ha puesto en grupos de extrema derecha en Europa. Y ahí incluyo a Salvini, incluyo a Le Pen, incluyo a Nigel Farage, que fue, como todo el mundo sabe, el padre del Brexit, y
Lo que es más divertido es que en esta lista que está investigando este instituto de Helsinki está incluido Puigdemont porque fue una petición expresa que hizo el Partido Socialista Obrero Español. Cuando este expediente se trató en el Parlamento Europeo en junio de este año que ahora termina, el PSOE presentó una enmienda y pidió, oiga, meta usted también aquí a Puigdemont. Por lo tanto, lo que no puede hacer ahora el PSOE es decirle a Europa, oiga, que me lo he repensado y quite a este señor de aquí, porque eso fue aprobado por casi 500 diputados de los 700 que tiene, de los algo más de 700 que tiene el Parlamento Europeo. Y luego, por otra parte, hay que recordar que el Parlamento Europeo levantó la inmunidad a Puigdemont, que era un blindaje que él tenía para que la justicia belga no pudiera entregarle a España en la aplicación de la euroorden, y que eso ahora solo está pendiente de un trámite, que es que Puigdemont recurrió esta decisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que el Parlamento había actuado de forma correcta y él ha recurrido eso al Tribunal General de la Unión Europea. Ya para acabar, profesor López Alegre, el otro día yo explicaba algo que le oía a usted y es la relación de Puigdemont con una criptomoneda, Ethereum, que le llevaría hasta Corea del Norte. Y he recibido alguna crítica, hay algún oyente que dice que el Ethereum no es de Corea, por mucho que su desarrollador de conferencias en Corea del Norte. ¿En qué quedamos? ¿Qué interés tiene Puigdemont con esa criptomoneda? Bueno, Puigdemont, si ahora tú entraras en el perfil de X de Puigdemont, que es krls.eth, verías cuál es su vínculo con Ethereum. Puigdemont se ha reunido en Ginebra, en el Hotel Four Seasons de Ginebra, con uno de los impulsores de Ethereum. Puigdemont ha dado conferencias sobre Ethereum. Puigdemont ha puesto tweets promocionando esta criptomoneda, y a partir de ahí suceden una serie de cosas muy divertidas. Emisarios de Moscú estuvieron en Barcelona reunidos con Puigdemont días antes de la declaración de la independencia y le ofrecieron a Puigdemont ayuda para pagar la deuda de Cataluña para que fuera viable como país independiente en criptomonedas, y le pidieron que la moneda que adoptara Cataluña, ya que estaría fuera de la Unión Europea como república independiente, fuera esta criptomoneda. ¿Dónde está el vínculo con Corea del Norte? El otro día, otro catalán friki como Puigdemont, Cao de Venus, fue detenido en la estación de Atocha, aquí en Madrid. Fue detenido a petición del FBI norteamericano, no de la Guardia Civil, porque él había organizado hace unos años un viaje a Corea del Norte de uno de los fundadores de Ethereum. Y esa persona rompió, por lo tanto, el bloqueo que ha impuesto como país desarrollador de armas nucleares y filoterrorista de Corea del Norte, y por eso fue detenido Cao de Venus a una petición internacional de la Interpol, ¿vale? Con lo cual, claramente, los impulsores de Ethereum son, al igual que Puigdemont, personas a las órdenes del Kremlin con el objetivo de desestabilizar el orden mundial. En manos de estos personajes estamos. Profesor López Alegre, seguiremos informando y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Albert. Estás escuchando Castellón Confidencial. Ferraz, día 48. ¿Sabe qué gritan? Que no nos da la gana una dictadura como la venezolana. Josué Cárdenas, ¿sigues asistiendo a la calle Ferraz? Por supuesto. Creo que es una obligación moral, además de una obligación periodística, estar viviendo algo histórico, estar viviendo ese fenómeno que ya es absolutamente imparable, que ya supera en creces los días que el 15M estuvo ocupando la Puerta del Sol. Creo que es un movimiento social prácticamente sin precedentes, y creo que cada día estoy más orgulloso de aquellos españoles que acuden ahí, porque creo que es un ejercicio patriota muy sano, y creo que, vamos, a pesar de que, bueno, pues va menos gente que en noviembre, pero que sigan aguantando unos cuantos valientes es una muy buena noticia. Es una sorprendente, nadie les convocó nunca
no hay partido detrás y ahí están casi 50 días, llueva, nieve, sea fiesta. Bueno, dicen que el fin de año va a ser aquello una locura. Yo estoy por ir también, en fin de año. No quiero contarte mucho, pero va a haber uvas, va a haber, o sea, va a estar muy curioso. Va a ser una fiesta, ¿no? Que en vez de irse a Sol, que eso está muy manido ya, la canción de Anato Roja y todo eso, en la Plaza del Sol, pues encerrado. Bueno. Y bailamos y le gritamos esto de la dictadura venezolana a Sánchez. Sí. Mensajes. Elena dice, bueno, es muy amable, dice, qué gran trabajo de investigación estáis haciendo, ofreciéndonos información veraz, confiable. Es un tesoro en estos tiempos de mentiras y de vender y comprar conciencias. Gracias, Elena. Eres muy amable. Maravillas dice, buenos días a todo el equipo. No nos tenemos que sorprender como el otro día cuando la diputada Nogueras en el Congreso señalaba jueces y periodistas al más puro estilo de Corea del Norte. Esto es lo que nos espera con la Cataluña de Puigdemont, España y la Unión Europea. Despertad. Por cierto, hoy hay pleno del Consejo General del Poder Judicial y me dicen que hay 8 en contra del lawfare y 7 a favor, pero que el presidente, ya veremos lo que hace. Guitarte, ¿cómo lo ves? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, va a estar muy igualado, como pasa siempre. A mí me sorprende mucho estas cosas de la justicia. Siempre hay un 8 contra 7, 6 contra 5. Es verdad. Es muy curioso. Parece el partido del Atleti ayer con el Getafe. Vamos a ver lo que sucede. A mí lo que me parece un lawfare, lo voy a decir sinceramente, lo que le han hecho a Donald Trump. Eso sí que es lawfare directamente. O sea, ir contra la voluntad popular, ir contra la voluntad de un pueblo para cargarse a una persona que tiene posibilidades reales de poder gobernar, a mí me parece muy fuerte, un acto sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, y eso sí que me parece muy fuerte. Vamos a ver lo que sucede a nivel judicial. Bueno, pues los que están comprados evidentemente no, pero muchos están muy enfadados, no solo con esas palabras de Noguera, sino porque esas palabras de Noguera ya han sido trasladadas y han sido dictaminadas y las sigue defendiendo Pedro Sánchez. Es que no hay diferencia. No ha habido nadie del gobierno, Margarita Robles con la boquita muy pequeña. Nadie. A mí me parece una auténtica vergüenza, de verdad. Escuchamos oyente que deja mensaje en el 649-532-435. Es Jorge. Es algo incomprensible que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan el deber y la obligación de perseguir delitos y nuestros máximos mandatarios a nivel político se puedan permitir el lujo de incluso irse a otro país a reunirse con un sinvergüenza como Puigdemont, fugado de la justicia y evidentemente un delincuente que ha cometido varios delitos. Cuando un país llega a estos extremos, poco más queda hacer. La clase política tiene unos privilegios y está tan fuera de la ley que ya creo que el punto de no retorno está cada día más próximo. Así que o luchamos contra ello, o nos tocará, a los que queremos un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos, nos tocará irnos fuera de España. Pues Jorge, yo también lo he pensado, lo de irme fuera de España, porque 4 años, 5 así, y veremos cuántos más, a mí me preocupa. Yo no sé, Josué, que tú eres muy joven, tienes la vida por delante, yo ya no, y me agota aguantar a esta gente, sus mentiras, que nos tomen por tontos, que hagan lo que ya sabemos que, porque ya han hecho 4 años, aguantarles así 4 o 5 años más. La pregunta es si Portugal es el lugar adecuado, que yo creo que sí, por cercanía, por condiciones, porque para ir a Andorra hay que tener dinero y no es nuestro caso, ¿no? Pero es muy penoso que nos planteemos eso en serio, es muy penoso. Sí, yo soy muy ibérico como tú, no sé si de bellota, pero sí muy ibérico, y Portugal me gusta mucho. Me siento en casa, de verdad, cuando estoy en Portugal. Yo igual. Me da mucha pena tener que decir esto, de verdad, porque claro, esto dirán la izquierda, pues vais de patriotas, ¿no? Y os queréis ir. Bueno, nos queremos ir porque habéis destrozado, ¿no? Todo lo que nuestros padres y nuestros abuelos han construido, ¿no? Es absolutamente tremendo la situación. A mí me gustaría que alguien de izquierdas pensara
Y igual que ellos tienen demonizados a ciertos personajes de la derecha, a Bárcenas, a Rato, que creo que han cometido delitos mucho menos graves que los que han cometido Junqueras o Puigdemont, pero imagínense, ¿no? Y que cogieran y que un mandatario del Partido Popular actual se reuniera con Bárcenas, con Rato, en un país extranjero, con un mediador o interlocutor, como le quieran llamar, o observador de la ONU, como quieran llamarle, de otro país, que medrara entre ellos dos para un conflicto de finanzas, que se le amnistiase, que en vez de pasar por la cárcel, que huyera en un maletero, se le trajese aquí bajo palio, pudiera presentarse a unas elecciones. ¿Qué diría la izquierda? O sea, de verdad, que hagan ese ejercicio, porque yo creo que es la única manera de ponerle frente al espejo y decir, oye, ¿de verdad estamos acertando? ¿De verdad estamos siendo solidarios y de verdad estamos llevando bien nuestras ideas cuando estamos defendiendo a semejantes sinvergüenzas, ¿no? Yo creo que hay que hacerles esta reflexión porque no la están haciendo. Ellos se creen que Puigdemont es un buenazo, una especie de Teresa de Calcuta, ¿no? Puigdemont es un tío muy, muy peligroso y es un tío que de verdad que no se merece todo el trato que el gobierno de Sánchez está teniendo con él. Últimos mensajes, Antonio Hernández, y va por lo de Alvise, pero por ti, por Vito, por toda la gente que os trata mal en el Congreso. Qué maleducado Patxi López. No sé cómo puede seguir ahí cobrando de todos los españoles. Está obligado a responder a cualquier pregunta y no lo hace. Sigue igual, ¿no? Patxi López no cambia su maleducación, Josué. No. Patxi López, bueno, si antes habéis escuchado un timbre, es el timbre que ha llamado a los diputados a la sesión. Esto es como un colegio, un instituto, que hay timbre, hay cafetería y este tipo de cosas. Es un dato curioso para que la gente lo sepa. Patxi López es el mismo Patxi López, no ha cambiado nada, pese a que pasó por ser Lehendakari y tal, que echó a diputados del Partido Popular y no dejó a Mariano Rajoy acercarse al entierro de Isaías Carrasco. O sea, un tipo con esa vileza, ¿cómo no va a comportarse con periodistas que intentamos hacer nuestro trabajo? O sea, alguien que echa de un entierro a un adversario político porque cree que es chusma, porque cree que no merece estar ahí, ¿de qué estamos hablando? Es un tío que fue capaz de llevar el ataúd de compañeros y ahora se descojona, y permítanme la expresión, con aquellos que brindaban con champán mientras pegaban tiros a esos compañeros, de verdad no merece ningún respeto. Entonces, ¿cómo nos están tratando a nosotros? Pues sí, igual que a las víctimas del terrorismo, igual que a todos los españoles, nosotros somos unos más, y de verdad es tan mal educado, es que más allá de la animadversión que me genere, es un tipo de verdad chabacano, es un tipo que de verdad que no me crea ninguna simpatía, que es que no merece más calificativos que el de irrespetuoso. Las últimas, Iván, no hay un nuevo PSOE, sigue siendo el mismo que en el 32, pero con estrategias de engaño. Isidro Herreros dice que a García Paje le llamemos a partir de ahora García Paja, por aquello de que no habla mucho pero no decide. Nos felicitan por el programa, por nuestra honestidad y profesionalidad. Manuel Galestrigo, muchas gracias, igual que Ángel Gallego, gracias. La señora Díaz Ayuso va a consentir la obra de teatro de Alsasua. No me digan que es un lobo con piel de cordero a las órdenes de Feijóo. Bueno, pues si todo va bien, no. La entrevista que hicimos ayer a la madre de uno de los guardias civiles, a Inma, la he mandado a Díaz Ayuso con confirmación de que la va a ver, y yo confío en que esa obra no se haga. A ver si lo conseguimos, ya os lo contaré. Hay muchos que dicen, dan ganas de irse, a menos que tengamos un Kennedy. No, hombre, no me hagan... Que Pedro Sánchez además sea un héroe, un mito, y tengamos que verle en portadas, en cuadros. No, por favor. No. Cuiden la salud del presidente en su casa. Eso sí, no en Moncloa, pero del presidente. Me dice José Luis, Sánchez quiere blanquearse reuniéndose con Feijóo y así parecer decente y tener una Navidad fraternal. Algo de eso hay en la reunión, ¿verdad, Josu? Algo de eso hay. No, absolutamente, esa es la intención. Bueno, y así podríamos seguir. José Luis dice, Sánchez escala tropelías. Con perdón, dice, la hostia de la caída será proporcional a su libro, le llamaré Tierra Pantanosa. Gracias por este programa, dice Inés Gómez, que nos enteramos de muchas cosas. Mianosi,
A Conde Pumpido dice no le importa marcharse con la toga llena de polvo del camino. Y María, gracias por el programa, felices Pascuas a toda la gente buena de España. Pues con eso me quedo, porque no me voy a ir triste. Josu, muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, por estar ahí, por ser honrado, educado y decente, pero vigila, porque estás en el Congreso, o sea, en una piscina llena de tiburones y de víboras. Ve con mucho cuidado, no te contamines. Un abrazo. Y pirañas. Un abrazo, Albert. Siempre me siento muy a gusto contigo. Un abrazo. Adiós. Amigos, mañana más, a la misma hora, en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.